Permítanme explicarles algo que las élites de Washington nunca van a admitir públicamente y que los medios corporativos estadounidenses jamás van a analizar honestamente. La creciente coordinación estratégica entre México y Rusia no es simplemente una alianza diplomática conveniente, es la construcción deliberada de lo que los analistas militares llaman una arquitectura de disuasión asimétrica que hace prácticamente imposible cualquier aventura militar estadounidense en el hemisferio occidental. Cuando Trump expresa shock ante esta cooperación, no está reaccionando a sorpresa táctica, sino al reconocimiento aterrador de que Estados Unidos ha perdido permanentemente la capacidad de usar fuerza militar como herramienta de primera opción para resolver conflictos con países latinoamericanos que desafían su hegemonía imperial. Desde mi perspectiva como economista que ha estudiado durante 5 décadas las dinámicas de expansión y contracción imperial, lo que estamos observando es la manifestación geográficamente específica de una transformación estructural más profunda donde el declive de la capacidad industrial y financiera estadounidense hace insostenible la proyección militar global que caracterizó la hegemonía estadounidense durante el siglo XX. México y Rusia están explotando inteligentemente estas contradicciones del imperialismo estadounidense para crear condiciones donde el costo de cualquier intervención militar superaría dramáticamente cualquier beneficio político o económico que Washington pudiera obtener. Esta no es teoría geopolítica abstracta, es realidad material concreta que se basa en cambios fundamentales en la distribución global del poder económico y tecnológico que han erosionado las ventajas comparativas que históricamente permitieron a Estados Unidos intervenir militarmente en América Latina con impunidad relativa. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos tenía superioridad tecnológica abrumadora, control monopolístico sobre instituciones financieras globales y capacidad industrial que podía sostener operaciones militares prolongadas sin afectar significativamente el nivel de vida doméstico estadounidense. Esas condiciones ya no existen. Rusia ha desarrollado capacidades militares asimétricas que pueden proyectarse globalmente a través de aliados estratégicos. China proporciona alternativas económicas y tecnológicas que reducen la dependencia de países del sur global respecto al sistema dominado por Estados Unidos. Europa busca autonomía estratégica que limita su disposición a apoyar aventuras militares estadounidenses. Y crucialmente, la base industrial estadounidense se ha erosionado tanto que cualquier conflicto militar serio requeriría movilización económica que sería políticamente insostenible dada la fragilidad de la economía doméstica estadounidense. Para entender completamente por qué la coordinación México-Rusia representa una transformación tan fundamental en las relaciones hemisféricas, necesito llevarlos al contexto histórico de intervenciones militares estadounidenses en América Latina durante los últimos 150 años, porque lo que México y Rusia están construyendo es específicamente una respuesta a patrones de agresión imperial que Estados Unidos ha utilizado sistemáticamente para mantener control sobre lo que Washington considera su patio trasero natural. Desde la Guerra México-estadounidense de 1846-1848, que resultó en el robo de 2.4 millones de kilómetros cuadrados de territorio mexicano, Estados Unidos ha intervenido militarmente en América Latina literalmente más de 100 veces. Guatemala 1954, República Dominicana 1965, Chile 1973, Granada 1983, Panamá 1989, Haití 1994, Colombia desde 2000 a través del Plan Colombia, sin mencionar operaciones encubiertas en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Venezuela, Bolivia y prácticamente todos los países de la región.
El patrón ha sido consistente. Cuando países latinoamericanos eligen gobiernos que priorizan desarrollo nacional independiente sobre subordinación a intereses estadounidenses, Washington primero impone presión económica a través de sanciones, bloqueos comerciales y manipulación de instituciones financieras internacionales. Si la presión económica no produce el cambio político deseado, Estados Unidos escalada hacia desestabilización interna a través de financiamiento de oposición, manipulación mediática y operaciones de inteligencia. Si estas medidas también fallan, Washington ha estado históricamente dispuesto a usar fuerza militar directa para imponer gobiernos subordinados. Esta escalada ha funcionado durante décadas porque América Latina no tenía aliados externos con capacidades para proporcionar disuasión efectiva contra agresión militar estadounidense. La Unión Soviética proporcionaba apoyo limitado a Cuba, pero su proyección de poder en el hemisferio occidental era marginal debido a limitaciones geográficas y tecnológicas. Europa Occidental estaba integrada al sistema de alianzas dominado por Estados Unidos. China estaba enfocada en desarrollo doméstico y tenía capacidades limitadas para proyección de poder global. Lo que ha cambiado fundamentalmente en la última década es que Rusia ahora tiene capacidades tecnológicas y logísticas para proporcionar disuasión militar creíble a aliados hemisféricos, mientras que Estados Unidos ha perdido muchas de las ventajas que históricamente le permitían intervenir militarmente sin consecuencias serias para sus propios intereses estratégicos. Pero analicemos específicamente qué herramientas están usando México y Rusia para construir esta arquitectura de disuasión y por qué estas herramientas son tan efectivas contra las capacidades militares estadounidenses contemporáneas. La cooperación militar México-Rusia se basa en lo que los estrategas militares llaman disuasión por negación, más que disuasión por represalia. En lugar de amenazar con infligir daño inaceptable a Estados Unidos en caso de agresión, México y Rusia están haciendo que cualquier operación militar estadounidense sea tan costosa y complicada que los beneficios políticos no justificarían los recursos requeridos. Rusia ha proporcionado a México sistemas de defensa aérea que no son ofensivos hacia Estados Unidos, pero que harían extremadamente costoso cualquier intento de establecer superioridad aérea sobre territorio mexicano. Estos sistemas están integrados con redes de radar y comunicaciones que pueden coordinarse con capacidades rusas globales, creando costos de inteligencia y planificación que superarían dramáticamente los recursos que Estados Unidos puede dedicar a operaciones hemisféricas. Más importante que capacidades militares específicas es la integración económica México-Rusia, que crea costos políticos para cualquier intervención estadounidense que anteriormente no existían. Rusia ha invertido en sectores críticos de la economía mexicana que están integrados con cadenas de suministro globales, donde Estados Unidos también tiene intereses significativos. Si Estados Unidos atacara instalaciones rusas en México, estaría simultáneamente atacando infraestructura económica que sostiene empleos estadounidenses y ganancias de corporaciones estadounidenses. Esta integración hace que separación militar limpia entre activos rusos y estadounidenses sea prácticamente imposible, creando costos económicos automáticos para cualquier escalada militar. Pero la dimensión más efectiva de la disuasión México-Rusia es geográfica. México comparte 3.145 kilómetros de frontera terrestre con Estados Unidos, donde aproximadamente
15,000 vehículos comerciales cruzan diariamente llevando componentes que las fábricas estadounidenses necesitan para operar. Cualquier conflicto militar con México paralizaría inmediatamente esta integración económica, creando crisis doméstica en Estados Unidos que sería políticamente insostenible. Rusia entiende perfectamente esta vulnerabilidad geográfica estadounidense y ha estructurado su cooperación con México para maximizar costos de cualquier intervención. En lugar de establecer bases militares obvias que proporcionarían objetivos claros para ataques estadounidenses, Rusia ha integrado capacidades defensivas en infraestructura económica civil que Estados Unidos no puede atacar sin dañar gravemente sus propios intereses comerciales. Esta estrategia es brillante porque explota la contradicción fundamental del imperialismo estadounidense contemporáneo. Estados Unidos necesita mantener integración económica con países que explota para sustentar prosperidad doméstica, pero esta misma integración hace imposible usar fuerza militar contra esos países sin dañar la base económica que sustenta el poder imperial estadounidense. Analicemos ahora qué intereses de clase específicos están impulsando esta reconfiguración estratégica, porque no estamos hablando de países abstractos, sino de grupos sociales concretos que ganan o pierden dependiendo de cómo evolucionen estas relaciones de poder. El complejo militar industrial estadounidense obviamente pierde influencia cuando la opción militar se vuelve inviable porque reduce demanda por armamentos, servicios de inteligencia y contratos de defensa que han sido fuentes masivas de ganancias durante décadas. Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, todas estas corporaciones se benefician de tensiones geopolíticas que justifican gastos de defensa expandidos, pero se benefician mucho menos de tensiones que no pueden resolverse militarmente. Las élites del Pentágono también pierden influencia política cuando opciones militares se vuelven impracticables porque reduce su capacidad de influir decisiones políticas a través de la promesa de soluciones militares rápidas a problemas diplomáticos complejos. Durante décadas, los militares estadounidenses han mantenido presupuestos enormes, argumentando que fuerza militar era herramienta esencial para mantener influencia global, pero si esa herramienta se vuelve inutilizable, la justificación para gastos militares masivos se erosiona. Por el contrario, las corporaciones estadounidenses que dependen de integración económica con México están enormemente aliviadas porque la disuasión efectiva reduce riesgo de disrupciones militares que podrían devastar inversiones que han tomado décadas en construir. General Motors, Ford y prácticamente toda la industria manufacturera estadounidense prefieren estabilidad predecible sobre aventuras militares que podrían paralizar cadenas de suministro integradas. Las élites financieras de Wall Street tienen intereses más complejos porque se benefician tanto de volatilidad geopolítica que crea oportunidades especulativas como de estabilidad que preserva flujos comerciales que generan comisiones y ganancias por intermediación financiera, pero dado que guerra real con México sería económicamente catastrófica para Estados Unidos, incluso las élites financieras más cínicas prefieren disuasión efectiva sobre escalada militar. Del lado mexicano, la coordinación con Rusia tiene apoyo de sectores de la burguesía nacional que han sido marginalizados por décadas de integración económica subordinada con Estados Unidos y que ven cooperación defensiva con Rusia como oportunidad de desarrollar autonomía estratégica sin romper completamente relaciones económicas beneficiosas con Estados Unidos. Crucialmente, esta cooperación también tiene apoyo entre sectores populares mexicanos que recuerdan vívidamente intervenciones militares estadounidenses históricas y que ven disuasión efectiva como protección esencial contra repetición de agresiones pasadas.
Durante décadas, movimientos sociales mexicanos han organizado alrededor de resistencia a subordinación imperial estadounidense y cooperación defensiva con Rusia proporciona herramientas concretas para materializar esa resistencia. Del lado ruso, esta cooperación sirve múltiples objetivos estratégicos simultáneamente. Proporciona acceso a mercados hemisféricos que las sanciones occidentales han cerrado, demuestra capacidad rusa de proyectar poder globalmente a pesar del aislamiento occidental y, crucialmente, crea costos para Estados Unidos en su propia región que compensan parcialmente costos que Estados Unidos impone a Rusia en Europa y Asia. Putin entiende que cada recurso que Estados Unidos debe dedicar a manejar tensiones hemisféricas es un recurso que no puede dedicar a presión contra Rusia en otras regiones. La cooperación con México fuerza a Estados Unidos a dispersar atención estratégica y recursos militares, reduciendo capacidad de concentración en Europa Oriental o Asia-Pacífico. Pero más allá de cálculos tácticos específicos, la coordinación México-Rusia representa respuesta estratégica a contradicciones estructurales más profundas del imperialismo estadounidense que hacen insostenible el mantenimiento de hegemonía global a través de coerción militar. Estados Unidos enfrenta lo que podríamos llamar la trampa de sobreextensión imperial clásica. Para mantener hegemonía global, necesita proyectar poder militar en múltiples regiones simultáneamente, pero su base económica doméstica ya no puede sostener esta proyección sin crear crisis internas que amenazan legitimidad política del sistema. La infraestructura estadounidense se desmorona después de décadas de subinversión, mientras se gastaban billones en aventuras militares. El sistema educativo produce graduados menos competitivos que sistemas asiáticos y europeos. La desigualdad de ingresos amenaza estabilidad social. El sistema de salud consume recursos masivos sin producir resultados comparables a otros países desarrollados. Para abordar estos problemas domésticos, Estados Unidos necesitaría redireccionar recursos masivos desde gasto militar hacia inversión productiva interna, pero esto requeriría aceptar una posición menos dominante globalmente, exactamente lo que las élites imperiales estadounidenses se niegan a considerar. Esta contradicción se manifiesta como agresión exterior cada vez más errática, donde Estados Unidos amenaza a países que necesita como socios, abandona acuerdos que había creado para su beneficio e impone sanciones que dañan más a empresas estadounidenses que a objetivos pretendidos. México y Rusia están explotando inteligentemente estas contradicciones para crear costos que obligan a Estados Unidos a elegir entre mantener hegemonía global y preservar estabilidad doméstica. Cualquier escalada militar seria contra México requeriría movilización de recursos que expondría la fragilidad de la economía estadounidense y crearía resistencia doméstica que ningún gobierno estadounidense puede sostener políticamente. El shock de Trump ante esta nueva realidad refleja reconocimiento de élites imperiales estadounidenses de que han perdido herramientas coercitivas que utilizaron durante décadas para mantener subordinación latinoamericana. Trump esperaba poder amenazar países latinoamericanos con consecuencias militares si no obedecían demandas estadounidenses, pero está descubriendo que esas amenazas ya no son creíbles porque los costos de cumplirlas superarían dramáticamente cualquier beneficio. Construyamos 3 escenarios sobre cómo podría evolucionar esta disuasión México-Rusia durante los próximos 2 años. En el primer escenario, estabilización estratégica, Estados Unidos acepta gradualmente la nueva realidad donde no puede usar fuerza militar como herramienta de primera opción para resolver conflictos hemisféricos. Washington desarrolla capacidades diplomáticas y económicas más sofisticadas para mantener influencia a través de incentivos positivos más que coerción militar.
El resultado sería institucionalización de relaciones hemisféricas más equilibradas, donde países latinoamericanos mantienen mayor autonomía estratégica, pero evitan provocaciones que podrían desestabilizar comercio mutuamente beneficioso con Estados Unidos. En el segundo escenario, tensión persistente. Estados Unidos se niega a aceptar limitaciones sobre sus opciones militares e intensifica presión económica y diplomática para forzar retroceso de cooperación México-Rusia. Ambos lados escalan gradualmente a través de medidas que evitan confrontación militar directa, pero que crean crisis prolongada. El resultado sería fragmentación económica hemisférica, donde bloques competidores desarrollan sistemas comerciales y financieros paralelos, reduciendo integración que ha caracterizado relaciones hemisféricas durante décadas. En el tercer escenario, transformación sistémica, las contradicciones expuestas por esta disuasión catalizan movimientos populares tanto en Estados Unidos como en América Latina que desafían estructuras de clase responsables por militarización y explotación imperial. Trabajadores estadounidenses organizan contra élites que se benefician de aventuras militares mientras sus comunidades se empobrecen. Trabajadores latinoamericanos demandan mayor democratización del desarrollo económico independiente. Obviamente, este tercer escenario es el más optimista desde perspectiva de justicia social internacional, pero también el menos probable inmediatamente porque requiere niveles de organización popular que actualmente no existen suficientemente. Lo que sí podemos afirmar con confianza es que la arquitectura de disuasión México-Rusia representa cambio fundamental en dinámicas de poder hemisféricas que no puede revertirse a través de presión diplomática o económica convencional. Estados Unidos tendrá que aprender a operar en un hemisferio occidental donde fuerza militar no es opción viable para resolver conflictos con países que desafían su hegemonía. Esta transformación tiene implicaciones que van mucho más allá de relaciones bilaterales específicas, porque demuestra a otros países del sur global que resistencia efectiva al imperialismo militar estadounidense es posible a través de coordinación estratégica inteligente con potencias alternativas. Si México puede disuadir exitosamente agresión militar estadounidense a través de cooperación defensiva con Rusia, otros países pueden seguir estrategias similares. Brasil podría coordinar con China para crear disuasión en América del Sur. Países del Medio Oriente podrían coordinarse con Rusia e Irán. Países africanos podrían coordinarse con China y Rusia. El resultado sería fragmentación del sistema imperial estadounidense en múltiples regiones simultáneamente, acelerando transición hacia orden mundial multipolar que las élites estadounidenses han estado tratando de prevenir. Para trabajadores de todos los países involucrados, esta transformación crea tanto oportunidades como peligros. Oportunidades porque reducción del poder militar estadounidense podría abrir espacio para desarrollo económico más democrático en países del sur global. Peligros porque competencia interimperial intensificada históricamente ha resultado en militarización y represión doméstica aumentadas. La clave está en asegurar que resistencia al imperialismo estadounidense evolucione hacia construcción de sistemas económicos más justos que sirvan necesidades de trabajadores más que ganancias de élites nacionales que simplemente quieren reemplazar dominación estadounidense con sus propias formas de explotación. La disuasión México-Rusia contra invasión estadounidense es significativa porque preserva espacio para autodeterminación nacional, pero esa autodeterminación solo será genuinamente liberadora si se utiliza para construir economías que prioricen bienestar popular sobre acumulación de capital por pequeñas élites.
Esa construcción requiere solidaridad internacional entre trabajadores que trascienda divisiones nacionalistas y que desafíe tanto imperialismo estadounidense como sistemas de explotación domésticos que perpetúan desigualdad en todas sus formas. Un trabajador mexicano tiene más en común con un trabajador estadounidense o ruso que con oligarcas mexicanos que se benefician de corrupción y especulación. Un trabajador estadounidense tiene más en común con trabajadores mexicanos y rusos que con billonarios estadounidenses que se enriquecen a través de militarización y extractivismo global. La verdadera victoria contra el imperialismo vendrá no cuando un imperio reemplace a otro, sino cuando los pueblos trabajadores de todos los países construyan sistemas económicos democráticos que eliminen las bases materiales que hacen posible cualquier forma de dominación imperial.